Hay mañanas en las que algo te detiene. No es el dolor, ni la edad, ni el cansancio, es un olor. Un aroma extraño. Un susurro en el aire que no sabes explicar, pero que te inquieta. No proviene del ambiente. Viene de ti. Y lo sabes. Porque cuando has vivido más de 5 décadas, uno aprende a distinguir cuando el cuerpo habla. El problema es que a veces, ese lenguaje es sutil. Tan sutil como un aliento más pesado de lo normal. Tan discreto como un sudor que persiste aunque te hayas bañado. Tan invisible como el silencio antes de una tormenta. Lo que vas a escuchar hoy no es para asustarte, es para despertarte. Porque hay olores que no aparecen por casualidad. Son señales. Señales que el cuerpo lanza cuando algo no está bien. Algunos científicos ya lo han demostrado, ciertos tipos de cáncer emiten olores característicos antes incluso de mostrar otros síntomas. Y tú, hermano, tú mereces saberlo. Este video es una guía directa, humana y sin rodeos. Te voy a hablar como se le habla a un viejo amigo, no como un médico, sino como alguien que quiere verte bien. Hoy descubrirás 5 olores que podrían salvar tu vida. Sí, así de claro. Quédate hasta el final y si algo de lo que escuches aquí resuena contigo, comenta abajo. Porque quizás lo que tú has sentido, otro hombre lo está sintiendo ahora mismo, en silencio. Antes de revelarte algo que puede darle un giro a tu vida, quiero que tomes una decisión consciente. Escribe en los comentarios, hoy elijo crecer al hacerlo. Le estás diciendo a tu mente que estás listo para dejar atrás los límites, las dudas y las excusas. Cada transformación empieza con un paso. Este puede ser el tuyo, y si este contenido te parece útil, suscríbete, deja tu like y comparte con quien aún no ha aprendido a escucharse a sí mismo. 1. El lenguaje secreto de los olores. Dicen que el cuerpo humano es un templo. Pero pocos saben que también es un oráculo silencioso. Uno que no habla con palabras, sino con señales. Señales que se sienten, que se ven y que a veces se huelen. Después de los 50 años, un hombre ya no tiene la misma energía de antes, es cierto. Pero en cambio, tiene algo más valioso, la capacidad de observar con profundidad. Y entre todas las señales que el cuerpo nos da, hay una que casi todos ignoramos, el olor. Sí, el olor. No me refiero al aroma del sudor después de una caminata o al aliento por una noche sin dormir. Hablo de olores nuevos, persistentes, inusuales, que brotan del cuerpo sin razón aparente. Y que, según la ciencia, podrían ser advertencias tempranas de enfermedades graves, incluso de cáncer. ¿Te parece exagerado? Escucha esto. Estudios recientes han confirmado que ciertos tipos de cáncer alteran el metabolismo de las células, generando compuestos químicos específicos que el cuerpo expulsa a través de la piel, el aliento, el sudor, la orina o las heces. Esos compuestos, aunque invisibles, tienen olor. Y no uno cualquiera, olor a amoníaco, a hierro, a frutas podridas, a carne en descomposición, a ácido. Cada uno con un mensaje distinto. ¿Inquietante? Sí. ¿Esperanzador? También. Porque si aprendemos a escuchar estos mensajes, podemos actuar antes de que sea tarde. Imagínate esto, un hombre nota que su aliento ya no es el mismo. Que el sudor de su espalda huele más fuerte que antes, incluso después del baño. Lo ignora. Culpa a la comida, al estrés, al clima. Pasan los meses. El olor persiste. Cuando por fin va al médico, ya es un tumor avanzado. Ahora piensa en otro hombre con la misma señal. Pero que, en lugar de ignorarla, se detiene.
Se escucha. Se revisa. Pregunta. Investiga. Y descubre a tiempo lo que estaba creciendo dentro de él en silencio. Ese segundo hombre vive. Así de simple. Así de poderoso es este lenguaje. El estoicismo, esa filosofía antigua que nos enseña a ser fuertes ante el destino, dice, no sufras por lo que no puedes controlar. Pero cuida aquello que está en tus manos. Tu cuerpo está en tus manos. Y su olor también. Hoy vamos a entrar en un terreno que incomoda a muchos. Porque hablar del olor corporal es algo que socialmente se evita. Se considera vergonzoso. Pero los hombres sabios no temen hablar de lo incómodo. Porque saben que en lo incómodo está la verdad. Este lenguaje secreto de los olores es antiguo. Nuestros abuelos no tenían laboratorios, pero sabían que cuando un animal olía distinto, estaba enfermo. Sabían que un niño con fiebre tiene un aroma agrio. Que un anciano con el hígado dañado huele dulce, pero no en buen sentido. Era sabiduría popular. Hoy, la ciencia lo confirma. Entonces, ¿por qué ignorarlo? Un hombre maduro no vive para agradar a todos. Vive para permanecer firme, lúcido y útil. Y para lograrlo, necesita conocerse por dentro. Los olores de los que hablaremos en este video no son superstición, ni misticismo, ni casualidad. Son signos reales, detectables. Y aunque muchos médicos aún no los usan como herramienta principal, tú sí puedes entrenar tu percepción para notarlos. Pero atención, no se trata de obsesionarse. No se trata de olerse cada mañana con paranoia. Se trata de desarrollar un hábito de conciencia corporal. Una atención serena, como la de un sabio que camina por el bosque y escucha el crujir de las hojas. Una vigilancia amable, que no teme, pero tampoco se duerme. Porque cuando el cuerpo cambia su olor, lo hace por una razón. Y si esa razón es una señal temprana de cáncer, saberlo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Haz una pausa. Respira profundo. Piensa en tu propio cuerpo. ¿Ha habido algún cambio que te llamó la atención, pero que ignoraste? Recuerda esto, no es debilidad pedir ayuda. No es exageración hablar con el médico. Es valentía. Ahora que ya sabes que los olores corporales pueden ser un lenguaje de advertencia, estás listo para descubrir cuáles son esos 5 aromas clave que podrían salvarte la vida. Y si en algún momento de este video reconoces alguno de esos olores en ti o en alguien que amas, no lo tomes como un susto, tómalo como un acto de amor. Porque el cuerpo no nos traiciona, nos susurra. Y cuando estamos listos para escucharlo, nos guía hacia la vida. Continuamos. 2. Cuando el intestino grita con mal olor. El intestino, ese órgano que casi nadie menciona en las conversaciones, pero que guarda una verdad silenciosa sobre nuestra salud. ¿Sabías que hay quienes lo llaman el segundo cerebro? Y no por exageración. Dentro de tus intestinos vive un mundo invisible, una red de bacterias que no solo procesan alimentos, sino que influyen en tu estado de ánimo, en tu energía y en tu inmunidad. Es un universo interno que, cuando se desequilibra, grita. Pero no lo hace con palabras. Lo hace con olor. Sí, hermano. El intestino habla con un lenguaje tan potente como olvidado. Y cuando empieza a emitir olores distintos, intensos, persistentes, es porque algo importante está pasando. Imagina esto, empiezas a notar que tus heces huelen distinto. Más fuerte. Más ácido. O que tus gases, que antes eran una molestia menor, ahora tienen un olor tan fétido que incluso tú los notas con incomodidad.
Quizás incluso sientes que el aliento cambia, como si llevaras algo podrido en la boca, aunque te laves los dientes 3 veces al día. Lo que muchos no saben es que estos cambios pueden ser señales tempranas de cáncer de colon o recto. Y no es para asustarte. Es para que escuches ese grito antes de que se convierta en silencio eterno. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo? Cuando un tumor empieza a desarrollarse en el intestino, interfiere con la digestión normal. Los alimentos no se descomponen como deberían. Las bacterias buenas se ven desplazadas por otras más agresivas. Y eso genera una liberación de gases sulfurosos, como el hidrógeno sulfurado, que tiene un olor muy característico, huele a huevo podrido. Además, el sangrado interno, incluso en cantidades tan pequeñas que no lo puedes ver, puede provocar un olor metálico, parecido al hierro. Ese olor no es común. No es normal. Y si aparece, no debe ser ignorado. Pero claro, somos hombres. Y muchas veces hemos aprendido a aguantar, a minimizar. Decimos, debe ser algo que comí, será la edad, se me va a pasar. Y así pasan las semanas, los meses, y el tumor crece en silencio, protegido por nuestra negación. Te lo digo sin rodeos, el cáncer de colon es uno de los más silenciosos, más traicioneros y más comunes después de los 50. Pero también es uno de los más tratables si se detecta a tiempo. Recuerdo a un hombre que conocí en Medellín, don Octavio, 66 años. Viudo, reservado, trabajador incansable. Un día me confesó, con vergüenza, que llevaba meses notando que su aliento y sus heces olían raro. No era cuestión de higiene, decía. Se sentía raro por dentro. Pensaba que era por el café fuerte que tomaba todas las mañanas. Pero no. Cuando al fin decidió ir al médico, el diagnóstico fue claro: cáncer de colon en etapa temprana. Hoy, don Octavio está vivo. Sano. Y no se cansa de repetir que escuchar ese olor le salvó la vida. El estoicismo enseña que no se trata de temerle a la enfermedad, sino de estar preparado para afrontarla con dignidad, con lucidez. No se trata de correr al médico por cualquier cosa, pero sí de no cerrar los ojos ante lo evidente. Escucha bien, si notas que tus gases, tu aliento o tus heces tienen un olor más fuerte, persistente o extraño, obsérvalo. No huyas. No lo tapes. No te eches la culpa. No es por lo que comiste anoche. No es que estás envejeciendo. Puede ser una señal. Y tú, como hombre consciente, tienes el deber de prestar atención. Haz una pausa ahora. Recuerda la última semana. ¿Sentiste algo distinto? ¿Tu cuerpo huele igual que hace 5 años? ¿Tu digestión sigue siendo la misma? No estás solo. Muchos hombres, sobre todo a partir de los 50, experimentan estos cambios. Pero no todos lo hablan. No todos se atreven a mirar hacia adentro. Tú sí puedes hacerlo. Porque ahora sabes que el intestino no solo digiere comida. También procesa emociones, decisiones y advertencias. Un intestino enfermo puede estar intentando decirte, algo dentro de ti necesita ser atendido. Y si tú no escuchas ese llamado, ¿quién lo hará? Hay quienes creen que ser fuerte es soportarlo todo en silencio. Pero en realidad, ser fuerte es tener el coraje de mirar lo incómodo, de actuar cuando es necesario, de hablar cuando otros callan. El mal olor intestinal no es un castigo. Es una bandera roja. Una oportunidad. Una alerta que llega antes de que sea demasiado tarde. Así que, si tu cuerpo huele distinto, si algo dentro de ti te incomoda, te inquieta, te susurra, no lo calles. No lo tapes.
No lo ignores. Porque un hombre sabio no necesita gritar para cambiar su destino. Solo necesita escuchar con atención lo que su cuerpo ya está diciendo. Ahora que conoces lo que puede significar ese olor que ignoraste, es momento de avanzar. Porque el intestino no es el único que habla. El hígado también tiene su forma de advertirte. Y su olor, aunque parezca dulce, puede esconder una verdad amarga. 3. El aliento dulce que avisa del hígado. Hay olores que engañan. Un perfume puede ocultar una herida. Una colonia puede disimular el sudor. Pero hay un olor que, aunque dulce, no anuncia nada bueno, el aliento alterado por un hígado enfermo. Sí, dulce. Pero no como el pan recién horneado. Dulce como una fruta fermentada. Como una manzana olvidada al sol, que empieza a pudrirse por dentro mientras aún aparenta frescura por fuera. Ese olor, hermano, puede ser la voz del hígado pidiendo ayuda. El hígado es un guerrero silencioso. No se queja. No tiembla. No interrumpe. Trabaja día y noche filtrando la sangre, procesando nutrientes, neutralizando venenos. Es uno de los órganos más nobles del cuerpo humano, pero también uno de los más maltratados. Con los años, con la vida, con el trabajo, con el alcohol, con el estrés, lo vamos desgastando sin darnos cuenta. Y cuando el hígado ya no puede más, empieza a liberar señales químicas que cambian nuestro olor corporal. Es entonces cuando el aliento cambia. Y aunque te laves los dientes, uses enjuague bucal o mastiques menta, el olor no se va. Persiste. Incomoda. Confunde. ¿A qué huele? Algunos lo describen como amoníaco. Otros dicen que se parece al olor de frutas rancias, como melón en mal estado. A veces es un dulce extraño, como si el cuerpo intentara enmascarar su deterioro bajo una máscara aromática. ¿Qué ocurre en realidad? Cuando el hígado está dañado, por una cirrosis, una hepatitis o incluso un tumor, pierde su capacidad para filtrar toxinas. Estas sustancias se acumulan en el cuerpo, viajan por la sangre y terminan saliendo a través del aliento y el sudor. Uno de esos compuestos es la bilirrubina, que al elevarse en la sangre, puede provocar ictericia, ese color amarillento en ojos y piel, pero también puede intensificar los olores corporales. Otro de esos compuestos es el trimetilaminuria, que produce un olor semejante al pescado en descomposición, aunque eso se nota más en casos extremos. Recuerdo una historia real. Don Mauro, un hombre de 61 años en Guadalajara. Padre de 3 hijos, trabajó toda su vida como herrero. Nunca se enfermaba. Pero su esposa notó que su aliento era raro. Como dulce con metal, decía ella. Él no le dio importancia. Pasaron los meses. Comenzó a sentirse más cansado, más hinchado, a perder peso. Cuando por fin acudió al médico, ya tenía un tumor en el hígado. Lo descubrieron tarde. No hubo gritos, no hubo dolores fuertes. Solo ese olor que nadie entendió a tiempo. Aquí no estamos para lamentarnos. Estamos para despertar. El estoicismo nos enseña que el cuerpo es solo un instrumento del alma. Pero también nos enseña a no descuidar ese instrumento. Porque es el medio por el cual servimos, amamos, dejamos huella. Si el cuerpo empieza a oler distinto, es un acto de sabiduría prestar atención. No es debilidad. No es histeria. No es exageración. Es responsabilidad. Otros signos que pueden acompañar el olor alterado por un hígado enfermo, fatiga constante, como si cargaras una mochila invisible. Hinchazón abdominal, como si algo dentro de ti se inflamase sin causa.
dolor sordo o presión en el lado derecho, justo debajo de las costillas. Náuseas, pérdida de apetito, bajada inexplicable de peso. Sudor más fuerte, con olor ácido o amoniacal. Y lo más impactante, todo esto puede empezar mucho antes de que el médico diga una palabra. Tu cuerpo ya lo sabía. Solo necesitaba que tú lo escucharas. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. ¿Tu aliento ha cambiado últimamente? ¿Te han dicho que hueles raro aunque estés saciado? ¿Has sentido ese dulzor incómodo que no proviene de la boca, sino desde adentro? Reflexiona. No todos los hombres tienen la valentía de hacerse estas preguntas. Pero tú sí. Porque has vivido lo suficiente como para saber que ignorar el cuerpo no es fortaleza, es riesgo. El hígado no se queja. No duele como una muela. No sangra como una herida. Solo emite señales, entre ellas, el olor. Y si ese olor aparece, lo más sabio no es esconderlo, ni perfumarlo. Lo más sabio es explorar su causa. Ve al médico. Hazte análisis. Pide una ecografía. No para asustarte, sino para cuidar lo que más importa, tu vida. Porque no hay perfume que iguale el aroma de la tranquilidad. Y no hay fragancia más valiosa que la de un cuerpo sano. Al final del día, hermano, lo que está en juego no es solo tu aliento. Es tu tiempo, tu presencia, tu legado. Y eso vale demasiado como para dejarlo en manos del azar. Ahora que sabes cómo huele un hígado cuando pide ayuda, es momento de seguir avanzando. Porque hay otro órgano que también lanza señales claras cuando está enfermo, los pulmones. Y lo que exhalamos también puede decirnos si algo dentro de nosotros se está apagando. Continuamos. 4. El oxígeno contaminado, el pulmón que se apaga. Cada aliento que tomamos es una promesa. Una afirmación de que seguimos aquí. De que la vida, por ahora, continúa. Pero ¿qué ocurre cuando ese aliento, en lugar de darnos vida, empieza a oler a muerte? El pulmón es uno de los órganos más nobles del cuerpo humano. Nos acompaña desde el primer grito de recién nacidos hasta el último suspiro. Respiramos más de 20,000 veces al día sin pensarlo. Pero cuando el pulmón se enferma, no siempre lo grita con tos. A veces lo susurra con olor. Sí, hay olores que emergen desde lo profundo del pecho. Olores que el cuerpo exhala como advertencia. Y cuando ese olor aparece, el mensaje es claro, algo dentro se está apagando. Muchos hombres mayores, especialmente los que han fumado, trabajado en fábricas, minas, zonas industriales o han vivido décadas en ciudades contaminadas, cargan con un riesgo mayor de cáncer de pulmón. Pero casi ninguno piensa que el olor del aliento puede ser una señal clave. Los testimonios médicos y de pacientes coinciden, huele a carne en descomposición. Huele a huevos podridos, como si llevara sulfuro en los pulmones. Huele a algo muerto, difícil de describir, imposible de ignorar. Y lo más desconcertante es que ni los enjuagues bucales ni el cepillado lo eliminan. Porque el origen no está en la boca. Está en lo profundo del tórax. ¿Qué causa ese olor? El tumor pulmonar, al crecer, puede destruir tejido. Esa descomposición interna libera compuestos volátiles, como el hidrógeno sulfurado, responsable del olor a azufre. Además, la falta de oxigenación correcta hace que las toxinas del cuerpo se acumulen y se liberen en cada exhalación. Como si con cada aliento, el cuerpo pidiera auxilio. También es común que el cáncer de pulmón venga acompañado de infecciones respiratorias, bronquitis crónica, neumonía,
Infecciones persistentes que generan mucosidad espesa y maloliente. Todo eso agrava el olor. Y lo vuelve más oscuro, más denso, más insoportable. No estamos hablando de simple mal aliento. Estamos hablando de un aire contaminado desde adentro. Un aire que no solo se nota al hablar cerca de alguien, sino que se queda en el ambiente. Un aire que rompe la intimidad, que impide besar, acercarse, sentirse limpio. Y eso, para un hombre que ha sido fuerte toda su vida, puede ser devastador. Conozco el caso de don Felipe, un exmilitar en Perú. Hombre de carácter firme, de voz grave, de manos duras. Comenzó a notar que su aliento olía mal, incluso después de su ritual diario de limpieza. No entendía. Pensaba que era algo estomacal. Pero lo que tenía era un tumor en el pulmón izquierdo que ya empezaba a necrosar parte del tejido. Llegó tarde. Su única queja había sido el olor persistente. Y aún así, nadie lo tomó en serio. La cultura muchas veces nos enseña que el mal aliento es algo vergonzoso. Pero lo verdaderamente vergonzoso es morir por ignorar una señal evidente. El estoicismo enseña que el verdadero coraje no está en resistir el dolor, sino en enfrentar la verdad. Y si esa verdad huele mal, más motivo hay para mirarla de frente. Otros síntomas que podrían acompañar ese olor pulmonar: tos persistente que no se va. Dolor en el pecho al respirar profundo. Ronquera sin causa aparente. Fatiga al caminar pequeñas distancias. Pérdida de peso sin explicación. Todos juntos forman una sinfonía de advertencia. Pero el olor, muchas veces, es el primer instrumento en sonar. Haz una pausa. Respira profundo. ¿Sientes algo distinto en tu respiración? ¿Tu aliento ha cambiado? ¿Te han hecho notar ese cambio, aunque tú no lo percibas? A veces no somos los primeros en darnos cuenta. A veces es la esposa, el hijo, un amigo. Y ahí está la clave: escuchar sin orgullo. Escuchar como un sabio. Escuchar para vivir. Porque un aliento fétido no es falta de higiene. Es falta de oxígeno limpio. Y eso no se resuelve con pastillas de menta. Se resuelve con valor. Valor para consultar al médico. Valor para hacerse una radiografía. Valor para hacerse pruebas, aunque den miedo. Porque más miedo da llegar tarde. El aire que respiras no solo entra, también sale. Y en ese salir, el cuerpo revela su estado más íntimo. Escuchar tu aliento, olerlo con conciencia, es una forma de autocuidado profundo. Una forma de decirte a ti mismo: aún estoy aquí. Aún me importo. Aún puedo hacer algo por mí. No te avergüences. No lo escondas. No lo tapes con desodorantes bucales. Hazte cargo. Porque si un día el aliento se convierte en sombra, tú tienes la posibilidad de convertirlo en luz. Y ahora que has aprendido a oler desde dentro, que sabes que los pulmones también gritan aunque no digan nada, es momento de mirar a otro lugar sagrado del cuerpo: la sangre. Porque incluso en la sangre también hay un aroma oculto que puede salvarte la vida. Continuamos. 5. La sangre que huele a metal: leucemia. Dicen que la sangre no se ve, pero lo dice todo. Que es el río de la vida, el fuego interno, la corriente que nutre cada rincón de nuestro cuerpo. Pero ¿y si un día esa sangre cambia? ¿Y si el río se contamina y empieza a oler distinto? Hay olores que no nacen de la piel, ni del sudor, ni de la boca. Salen desde el centro mismo del cuerpo, desde la sangre. Y cuando eso ocurre, es porque la raíz de la vida está siendo atacada.
Eso es la leucemia. Un tipo de cáncer que no se siente al principio, no se nota en la piel, no se muestra con dolores fuertes, pero que corrompe la sangre por dentro, lentamente, en silencio, hasta que el cuerpo ya no puede ocultarlo más. Y uno de sus primeros susurros es el olor. Muchos hombres han descrito el mismo fenómeno, un aliento metálico, como si se hubiera chupado una moneda. Un olor agrio que persiste en la ropa interior o en el cuello de la camisa. Un sudor más ácido, más químico. Algo que antes no estaba ahí. Y lo peor, no desaparece con el baño. No mejora con el cambio de jabón. No lo disimula el perfume. Porque no viene de afuera. Viene de adentro. ¿Qué está ocurriendo? Cuando la leucemia aparece, las células malignas invaden la médula ósea, impidiendo que se produzcan glóbulos sanos. El cuerpo se llena de toxinas, de residuos, de compuestos que no deberían estar circulando. Y esas sustancias, al viajar por la sangre, terminan saliendo por los poros, por el aliento, por el sudor. Una de esas sustancias es el ácido úrico, que se eleva peligrosamente en pacientes con leucemia y provoca un olor similar al del hierro viejo, al sudor rancio, al cobre húmedo. Otros pacientes desarrollan infecciones bucales constantes debido al debilitamiento del sistema inmune. Esto genera llagas, inflamación en las encías y a veces candidiasis oral, una infección fúngica que deja un aliento fétido, espeso, como a carne podrida. Pero hay más. La anemia, muy común en quienes sufren leucemia, también deja su rastro. La falta de glóbulos rojos afecta el transporte de oxígeno y el cuerpo responde descomponiendo la hemoglobina, lo que también puede emitir olor metálico a través del aliento. Un olor leve, quizás, pero constante. Y cuando uno presta atención, no lo puede ignorar. ¿Has sentido ese sabor extraño en la boca al despertar? ¿Como si tu lengua estuviera recubierta de óxido? ¿Como si tu aliento viniera de una caverna donde algo se fermenta lentamente? No lo descartes. No lo minimices. Y sobre todo, no lo normalices. El cuerpo siempre sabe antes que la mente. Y el hombre sabio es el que escucha lo que su cuerpo ya entendió. Recuerdo a Don Hugo, un hombre de 58 años en Nueva Jersey, nacido en Barranquilla. Trabajador, puntual, padre de 2 hijas. Nunca se enfermaba. Hasta que una de ellas, con ternura, le dijo: «Papi, hueles diferente». Él no lo notaba. Pero su sudor era más fuerte, su aliento más denso. También empezó a tener fiebre por las noches, moretones sin razón, cansancio después de caminar 2 cuadras. Era leucemia. Pero la descubrieron a tiempo. Y hoy, vive para contarlo. Haz una pausa. No como quien teme, sino como quien reflexiona. Piensa, ¿tu cuerpo ha cambiado últimamente? ¿Tu olor personal ya no es el mismo que hace 5 años? ¿Te sientes más cansado? ¿Te salen moretones? ¿Tienes fiebre sin motivo? No es solo la edad. Puede ser un mensaje desde tu sangre. Y tú no necesitas ser médico para entenderlo. Solo necesitas ser valiente. Y atento. Como un estoico. El estoicismo no niega el dolor. Tampoco se entrega al miedo. Lo que hace es observar con claridad, actuar con honor y aceptar con serenidad. Observar que algo huele distinto. Actuar preguntando al médico. Y aceptar que el cuerpo, si se cuida, puede sanar. No estás solo. Y nunca es tarde. Síntomas que pueden acompañar el olor metálico en la leucemia: fiebre recurrente. Fatiga que no se alivia con descanso.
sangrado de encías o nariz, sudoración nocturna, pérdida de peso sin razón, palidez o moretones en brazos y piernas. Todo eso, más un olor inusual, debe ser atendido. Porque la vida no se mide solo en años vividos, sino en alertas escuchadas. El olor metálico, ese sabor raro, ese sudor distinto, no son casualidad. Son advertencias. Y tú tienes la capacidad de escucharlas, entenderlas y actuar. No desde el miedo, sino desde la sabiduría de un hombre que ya ha vivido demasiado como para dejar las cosas al azar. Y ahora que conoces lo que la sangre puede decirte sin palabras, es momento de escuchar otra voz más íntima aún, la de tu boca. Porque cuando la enfermedad entra por los labios, el aliento puede ser más cruel que el silencio. Continuamos. 6. El mal aliento que no se va, cáncer oral. Hay palabras que hieren. Hay silencios que duelen. Pero hay alientos que matan. Y no me refiero a una metáfora. Me refiero al olor real, persistente, fuerte, que nace de lo más profundo de la boca y que ninguna menta ni enjuague logra esconder. Ese aliento, ese que tú mismo puedes oler cuando hablas, puede ser la voz rota de un cuerpo que grita en silencio: algo no está bien. El cáncer oral es uno de los más subestimados, sobre todo en hombres mayores. Muchos piensan que se trata solo de encías inflamadas o dientes que se aflojan con la edad. Otros creen que el mal aliento es cuestión de higiene, de dieta o de nervios. Y sí, a veces lo es. Pero otras veces es un tumor creciendo entre las palabras. El aliento que provoca el cáncer bucal es distinto. No es solo desagradable. Es putrefacto. Se ha descrito como el olor de carne podrida, como algo fermentado, ácido, denso. Se queda en el aire. Se pega a la ropa. Y muchas veces contamina la atmósfera de una habitación sin que nadie se atreva a decir nada. ¿Por qué ocurre? Porque cuando el cáncer se desarrolla en la lengua, las encías, el paladar o la garganta, destruye tejido vivo. Y donde hay destrucción celular, hay descomposición. Eso genera compuestos volátiles que el cuerpo exhala con cada palabra. Además, el sistema inmune debilitado permite la proliferación de bacterias y hongos, como la cándida, que intensifican ese olor nauseabundo. También es común que haya sangrado constante, incluso sin dolor. Y la sangre en la saliva, al oxidarse, genera ese aliento metálico tan característico. No es fácil hablar de esto. Porque el mal aliento, a diferencia de otros síntomas, afecta directamente la autoestima. Un hombre que huele mal al hablar, se aleja. Se encierra. Se calla. He visto a hombres fuertes, líderes de familia, dejar de besar a sus esposas. Dejar de reír. Dejar de conversar. Porque sentían que algo no andaba bien en su boca, pero les dio vergüenza decirlo. Recuerdo el caso de don Roberto, 64 años, de Lima. Un hombre que había trabajado como profesor toda su vida. Un día su nieto le dijo con inocencia: abuelito, hueles feíto cuando hablas. Él lo tomó como una broma. Pero semanas después, notó una llaga en la lengua que no cicatrizaba. Y un sangrado leve al cepillarse. Fue al odontólogo. Luego al oncólogo. El diagnóstico: cáncer en la base de la lengua. A tiempo. Gracias a un niño que, sin saberlo, salvó la vida de su abuelo. Los signos más comunes del cáncer oral: mal aliento persistente, incluso después de cepillarte. Llagas o úlceras que no sanan. Dolor al tragar o hablar. Cambios en la voz. Sangrado inexplicable.
Sensación de que hay algo en la boca o en la garganta. Manchas blancas o rojas en las encías o lengua. Si notas uno o más de estos signos, no esperes. No te autodiagnostiques. Y sobre todo, no te calles. Porque lo que no se dice a tiempo se convierte en tragedia después. La filosofía estoica nos enseña que la voz de un hombre es su espada. Y si esa voz se ve afectada, no se lucha escondiéndola. Se lucha cuidándola, sanándola, defendiéndola. Cuidar tu aliento no es vanidad. Es dignidad. Es amor propio. Es respeto por los que te rodean. Y es, sobre todo, una señal de que aún quieres vivir con plenitud. Muchos hombres sienten vergüenza de ir al dentista, mucho más de hablar con un oncólogo. Pero no hay nada más masculino que hacer lo que debe hacerse, aunque incomode. Haz una pausa. Haz memoria. ¿Has tenido mal aliento últimamente? ¿Te cuesta tragar? ¿Tienes alguna herida en la boca que lleva semanas sin curarse? Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir ignorándolo? ¿O vas a hacer lo que hace un hombre maduro, afrontar? Preguntar. Revisar. Cuidarse. La boca es la puerta de nuestras palabras, nuestras risas, nuestros silencios. Pero también puede ser la entrada de la enfermedad. Y si no cuidamos esa entrada, ¿quién lo hará por nosotros? Hoy tienes la información. Tienes la experiencia. Tienes la edad. Y sobre todo, tienes el tiempo. Pero no lo desperdicies. El mal aliento que no se va no es un castigo. Es una señal. Una oportunidad. Una advertencia amable del cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Escúchala. Respóndele. Haz algo. Porque lo peor no es que alguien más lo note. Lo peor es que tú te acostumbres a él. Y ahora que hemos escuchado al intestino, al hígado, a los pulmones, a la sangre y a la boca, es momento de detenernos. Porque todo lo que hemos visto hasta aquí no pretende asustarte. Pretende devolverte el control. En la última parte de este viaje, vamos a recordarte por qué todo esto importa. No por miedo, sino por amor. Por sentido. Por vida. Escucha lo que el cuerpo susurra. Hermano, hoy no hemos venido a hablar del miedo. Hemos venido a hablar de conciencia. De ese don que solo tiene el hombre que ha vivido lo suficiente para entender que la vida no se cuida con suerte, sino con atención. Porque tu cuerpo no te grita. Te susurra. Con un cambio en el aliento. Con un sudor extraño. Con un olor metálico, dulce o putrefacto que no estaba ahí ayer. Y tú, como hombre sabio, ya no puedes darte el lujo de ignorarlo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque aún quieres estar. Porque todavía hay cosas que te importan, tus hijos, tus nietos, tu pareja, tu propósito. Y para seguir siendo parte de ellos, necesitas escucharte a ti mismo. Este no es un video médico. Es un recordatorio. Una llamada a la introspección. Un acto de amor hacia ti mismo. No esperes a que el dolor sea insoportable. No esperes a que alguien más te diga que hueles distinto. Si algo ha cambiado, actúa. Ve al médico. Consulta. Pregunta. Pero sobre todo, no calles. Porque quien escucha los susurros del cuerpo, evita los gritos del destino. Y si este mensaje ha tocado algo en ti, si te ha hecho pensar, recordar o decidir, deja tu comentario aquí abajo. Compártelo con un hermano, un padre, un amigo. Dale like. Suscríbete.
porque una sola señal puede salvar una vida. Y quizás hoy, esa vida sea la tuya.